Sus responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer en la Asamblea Nacional se produjo un conjunto de debates muy importantes, de resoluciones muy importantes todas. Ahora, hay una que implica un reto muy importante. Es la decisión de constituir un Consejo Nacional de Comunicación o Centro Nacional de Comunicación, colocando al frente de esa responsabilidad al muy conocido y muy respetado comunicador venezolano Alberto Federico Rabel. Sobre este tema tuvimos una conversación en hora más temprana con el también periodista, el también colega Pedro Pablo Peñalosa. Entrevista que compartimos de inmediato. Escuchen. Una decisión en la Asamblea Nacional, se va a integrar un órgano nacional de comunicaciones, el Centro de Comunicaciones Nacional, y se decidió también poner al frente de este organismo a un reconocido comunicador venezolano que hoy se encuentra en el exilio, el periodista Alberto Federico Rabel. A propósito de este tema, no la designación de Rabel, no la integración de este organismo, sino de este tema tan rudo y tan importante como es la comunicación, bueno, hay que decirlo, aquí estamos en presencia de una suerte de milagro, una persona como Juan Guaidó, de la cual hace apenas 6 meses nadie sabía nada de este país, hoy, sin medios de comunicación, sin radio, sin televisión, sometido a veto y a censura, sin embargo, hoy es el líder indiscutible de las grandes mayorías nacionales. Bueno, eso es lo que se ha logrado hasta ahora en materia de posicionamiento de un perfil y de un discurso. ¿Cuáles son las responsabilidades comunicacionales del campo democrático hacia adelante, hacia el cese de la usurpación, hacia el logro de este proceso de construcción de unas elecciones libres? Vamos a hacerle esa pregunta a un reconocido periodista venezolano, una persona cuya trayectoria es conocida también por el país y que tiene una visión bastante crítica y bastante clara de este proceso. Me refiero al colega Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es, en tu opinión, lo que tiene que hacer, la estrategia que tiene que desarrollar en materia comunicacional el campo democrático venezolano? Te escuchamos. Bueno, Chu, primero un gran abrazo y saludo a tu audiencia. Bueno, hay todo un esfuerzo que se está desarrollando, porque como tú bien señalabas, la censura, la persecución es muy fuerte. Y eso hace que cada vez haya menos espacios para difundir las noticias, las opiniones, las ideas de no solamente de Juan Guaidó, sino de la Asamblea Nacional. Y además te agregaría otro punto que a veces se nos olvida, hablamos mucho de las redes sociales, pero más allá de que no todo el mundo tiene acceso a las redes, súmale a eso estos apagones y estos problemas de las telecomunicaciones que también van disminuyendo pues esa capacidad de difundir las actuaciones y las opiniones del presidente Guaidó en el Parlamento venezolano. Entonces, partiendo de ese tema y todo un esfuerzo que se está desarrollando, no solamente para definir las acciones sobre la hoja de ruta que se ha planteado, que pasa por, como tú señalabas, ser usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, sino también para acercar a Guaidó al Parlamento, a la gente. Esto ya ha llegado al extremo que no solamente se complica por la censura, por las interrupciones de servicio eléctrico, las telecomunicaciones, sino por otro hecho que también debemos destacar, que es que cuando se
los líderes políticos, sino también hasta el que pone la corneta, el que pone la tarima, o sea, hasta ese extremo. Y tenemos que ver entonces a Guaidó sobre una plataforma improvisada, sobre un vehículo con un micrófono y poco más para dirigirse a la gente. Entonces hay todo un esfuerzo para mantener, digamos, a la gente informada con, además, información precisa, verificada, confirmada, combatiendo toda la desinformación, las fake news, estas falsedades que se lanzan por las redes, y en eso se enmarca este centro de comunicaciones y también todo el trabajo que hace el equipo de Guaidó para tratar de, repito, mantener a la gente informada y también contrastar toda la propaganda del chavismo, que además siembra la desinformación, la confusión. Ya hemos visto cómo, bueno, sin ningún tipo de pudor, por ejemplo, para referirse al tema del colapso de electricidad, bueno, hablan de un atentado y eso lo repiten hasta la saciedad. Entonces, bueno, busca es contrarrestar toda esa manipulación, toda esa propaganda y tener una referencia para cuando se busque información oficial, para cuando también se quiera transmitir la información hacia el exterior, haya un ente que se encargue de eso, y eso forma parte, repito, de la estrategia de comunicaciones que está desarrollando Guaidó. Estamos conversando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa a propósito de los retos que en materia comunicacional tiene el campo democrático. Yo debo confesarlo, yo me siento profundamente optimista. Yo creo que hoy es obvio que el vaso está medio lleno y no medio vacío, y que se han logrado cosas muy importantes, no solamente lo que es el posicionamiento del perfil público del presidente Guaidó, no solamente lo que es el posicionamiento de la hoja de ruta y de la Asamblea Nacional como centro de dirección colectiva, sino incluso una cosa muy complicada, extremadamente complicada. Yo lo digo con experiencia porque me tocó quemarme las manos en ese candelero, que es poner en una misma dirección a grupos a veces disímiles y hasta contrapuestos. Bueno, eso se ha logrado. Ahora te pregunto, Pedro Pablo, el politólogo John Magdaleno tiene tiempo diciendo que hay que jugar de manera eficiente en diversos tableros, en forma simultánea. Una manera de decir eso es lo que se ha dado en llamar ahora todas las cartas están sobre la mesa. Eso implica un reto también comunicacional, decir, bueno, estamos haciendo la presión internacional, estamos haciendo la presión interna, estamos haciendo el desafío a la represión, estamos haciendo la movilización y la organización, estamos también promoviendo el tema electoral. Todas esas cosas simultáneamente, si todas las cartas están sobre la mesa, implican un trabajo de explicación, de comunicación. ¿En qué condiciones ves tú que está el campo democrático, habida cuenta pues de estas nuevas designaciones que revelan la preocupación del estamento dirigente sobre esta materia? Te escuchamos. Sí, ahí está claro la preocupación que existe por el tema de la comunicación, porque también para poder conectar con la gente, para mantener esa movilización, para mantener ese entusiasmo, obviamente tiene que haber una comunicación fluida y precisa. Y eso ha sido algo que desde un principio el presidente Guaidó, así como el Parlamento, ha intentado, digamos, desarrollar en este tiempo. Como tú señalas, yo creo que hay unas fortalezas a destacar. La primera de ellas es un liderazgo claro que encarna Juan Guaidó, que ha logrado cohesionar a las distintas fuerzas de la oposición. Uno, el resurgimiento del Parlamento, eso también es una fortaleza, además reconocido como el único poder legítimo en Venezuela. Luego también esa movilización, que aquí es fundamental la comunicación, que la gente sepa, bueno, hay que organizarse para qué, tener claros esos conceptos, transmitirlos para que ese entusiasmo se mantenga, y además que se ha señalado que es fundamental que haya esa organización y esa movilización para alcanzar los objetivos. Y ese cuarto punto que destacaría como te fortalece en este momento es el respaldo de un sector importante de la comunidad internacional que está presionando para un cambio político en Venezuela. Luego está que tú tienes una agenda, sí, pero que incorpora varios elementos. Entonces, ciertamente se ha hablado de la Operación Libertad, de esa movilización, de esa presión, pero no se agota allí. También hemos visto los actos y los eventos que se han desarrollado sobre el Plan País, que es una manera de decirle a la gente que no solamente
es que se está luchando por un cambio político, sino ¿para qué? Bueno, porque hay un plan país a desarrollar que se está construyendo, que se está elaborando y que tiene como objetivo incorporar allí las políticas públicas que requiere el país para salir de esta crisis que está padeciendo. Y otro elemento también tiene que ver con el tema electoral, que por cierto este miércoles hay una actividad convocada por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Estalín González, que es el responsable del tema electoral, también para hablar de los esfuerzos que están desarrollando, el análisis que se está ya adelantando desde la Asamblea sobre lo que tiene que existir para alcanzar ese objetivo, que es el objetivo fundamental de todo este esfuerzo, que es llegar a las elecciones libres para que los venezolanos puedan entonces definir el rumbo del país, ¿no? De unas elecciones que realmente, pues bueno, donde se respete la voluntad popular. Y otros elementos que también forman parte de la estrategia, y, por ejemplo, el diputado Miguel Pizarro con el tema de la ayuda humanitaria, es decir, hay una cantidad digamos, de acciones que se están desarrollando y para que haya, digamos, para que eso tenga buen puerto es fundamental la comunicación, que la gente sepa lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, y no solamente que se quede como espectador, sino que al contrario se incorpore, se movilice, se organice, y por eso también se hace tanto énfasis en el tema de las comunicaciones para que, digamos, todos, el liderazgo y también pues los simpatizantes, la mayoría del país en realidad, que quiere un cambio, pero estén totalmente alineados en esa hoja de ruta y en esos objetivos. Estamos conversando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa a propósito de los retos que enfrenta en materia comunicacional el campo democrático, el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Finalmente, Pedro Pablo, tú mismo hacías referencia al principio al tema de los apagones. La crisis política en Venezuela está montada sobre una crisis económica y social muy profunda. El colapso de los servicios públicos amenaza con intoxicar o acabar con el espacio necesario para la acción política. Toda acción política se verifica en un espacio y en un tiempo. Si estamos a oscuras, si no hay efectivo, si no hay transporte público, pudiera no haber espacio para la política misma tal y como la conocemos convencionalmente. ¿De qué manera abordar en términos comunicacionales desde el campo democrático esta doble situación? Por un lado, la lucha por el cambio político y por el otro lado, la lucha cada vez más ruda, cada vez más dura por la sobrevivencia en un país totalmente colapsado. Yo creo que aquí la clave está en entender que una cosa va relacionada con la otra. Es decir, si queremos superar este estado de cosas, esta crisis económica terrible, social, colapso de servicios públicos, hiperinflación, escasez, etcétera, esta tragedia que estamos viviendo, que incluso hace que este país necesite una ayuda humanitaria, una cosa impresionante, no por una tragedia, por un tsunami, por un terremoto, sino por las políticas públicas del régimen chavista. Pero bueno, hay que entender que para alcanzar para superar esta emergencia humanitaria compleja, para pasar esta página hace falta ese cambio político. Yo creo que allí también está una de las claves de la comunicación, entender que una cosa pasa por la otra, que están relacionadas, que la única manera de superar esto que estamos padeciendo es que se pueda avanzar en ese cambio político, que se recupere la libertad, la democracia, que los venezolanos puedan elegir su destino, que los venezolanos puedan expresarse libremente y que entonces ya no exista todo este entramado que es lo que tiene a Venezuela sumida en esta crisis. Yo creo que en ese punto es importante también la comunicación para insistir en ese aspecto, para explicar a la gente que no es que uno se dedica a la lucha política mientras el país se desangra, no. Uno es consciente de esa crisis, absolutamente consciente y claro, en esa tragedia que está padeciendo, por eso se insiste en esa lucha por el cambio, porque si no se logra ese cambio, pues no se puede recuperar el país de lo que está padeciendo. Pero Pablo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles. Un gran abrazo, Pedro Pablo. No, gracias a ti, un gran abrazo.
era la voz del periodista Pedro Pablo Peñalosa, explicándonos desde su perspectiva cuáles son los retos que tiene en materia comunicacional el campo democrático, sobre todo a partir del momento en que en el día de ayer se acuerda en la Asamblea Nacional la constitución de este órgano, el Centro Nacional de Comunicaciones, al frente del cual estará el periodista Alberto Federico Rabel. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como bien decíamos al final de la conversación con el periodista Pedro Pablo Peñalosa, la crisis política venezolana aguda, terminal prácticamente, se produce en el marco de una crisis económica y social espantosa. Hablábamos con él básicamente del tema del colapso de los servicios, pero por debajo o en el trasfondo del colapso de los servicios está el drama de la hiperinflación. Como ustedes saben, el pasado lunes el gobierno anunció la realización de una nueva devaluación de un 26% de la moneda frente al dólar. El dólar DICOM está en 5.200 bolívares. El salario mínimo sigue siendo, que en realidad es un salario normativo, más del 80% de las personas que tienen un puesto en el sector formal de la economía, lo que perciben es precisamente salario mínimo, está en 18.000 bolívares, es decir, de acuerdo a la misma tasa oficial, el salario mínimo está por debajo de los $4. Ahora bien, ¿sabe usted cuántos dólares diarios fueron necesarios durante el mes de marzo para adquirir la canasta básica, los productos de la canasta básica? Bueno, escuche usted, $22.44 cada día fueron necesarios durante el mes de marzo para cubrir el costo de la canasta básica. ¿Me está escuchando? Es decir, el salario mínimo hoy es inferior a $4 y hace falta mínimo $22 y pico diarios para sobrevivir. Este es el último informe que nos da la gente del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Su director, el doctor Oscar Mesa, siempre puntual y siempre preciso en brindarle al país esta información que debiera ser brindada por el Banco Central de Venezuela, pero como ustedes saben, el Banco Central de Venezuela está sometido a un lockout, ¿no? Una quiebra falsa, un cierre falso para no darle al país la información que constitucionalmente debería brindar. Canasta básica familiar se ubicó en 2.491.159.9 bolívares en marzo de 2019, es el titular. El precio de la canasta básica familiar de marzo de 2019 se ubicó en esta cifra, 2.491.159 bolívares, es decir, aumentó 533.000 bolívares, 29.6 salarios mínimos con respecto al mes de febrero de 2019. Se necesitaban 138.4 salarios mínimos mensuales, 4.6 salarios mínimos diarios. Es decir, usted tendría que haber gastado cada día lo que cobraba en un mes, 4 veces, para poder sobrevivir. 4.6 salarios mínimos diarios, 83.038
con 64 bolívares diarios, es decir, el equivalente a 22.44 dólares cada día para cubrir su costo, mientras el salario mínimo mensual es equivalente a 4.86 dólares. Ya esto, como ustedes saben, bajó. A partir de la última devaluación estamos en menos de 4 dólares con el salario mínimo. La variación anualizada para el periodo marzo 2019, marzo 2018 es de 330.091%. Es la información que, repito, nos da la gente del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores sobre el tema del avance de la inflación. Vamos ahora por rubro. La variación de precios mensual de la canasta básica familiar se debe al incremento de precio de todos los grupos que la integran. En primer lugar, el alquiler de vivienda aumentó 143%, de 38.000 a 92.500 bolívares soberanos en promedio. El rubro de vestido y calzado aumentó 60.283 bolívares soberanos, al pasar de 96.114 a 156.398 bolívares soberanos, con un promedio mensual de incremento del 62.7%. El rubro de servicios públicos básicos, y esta es la parte, digamos, más sangrienta de todo esto, ¿cómo sube el costo de los servicios básicos cuando aquí no se presta servicios, cuando no hay luz, cuando no hay agua? Retomo entonces el texto. El rubro de servicios básicos subió de 31.888 bolívares a 42.008 bolívares soberanos, 31.7%, debido al aumento de la tarifa del transporte interurbano en 25%, de 400 a 500 bolívares en las líneas de transporte de Charallave-Yare. La tarifa del transporte urbano del municipio Libertador subió 33.33%, de 150 a 200 bolívares. Es decir, se eleva sustancialmente el costo de el pasaje, lo que es lo mismo, se eleva el precio de correr el riesgo de ser atracado, ¿no? Porque eso es exactamente lo que tú compras cuando pagas el pasaje en una camionetica del transporte superficial en Caracas. Estás comprándote un ticket, un talón de lotería, un billete de lotería para ver a quién le toca ese día el atraco. Ser víctima del atraco, por supuesto. Los artículos de higiene personal y limpieza del hogar subieron de 307.919 bolívares a 403.366 bolívares, un incremento del 31%. Los alimentos subieron 283.171 bolívares soberanos, al pasar de 1.272.695 a 1.555.866 bolívares soberanos, un incremento del 22%. El rubro de educación subió 16%, al pasar de 143.000 bolívares a 165.000 bolívares soberanos. Salud aumentó 10%. Por otra parte, el costo promedio de un almuerzo para un trabajador es de 11.500 bolívares. Recuerdo, una vez más, que, el dato es impresionante. El costo promedio de un almuerzo para un trabajador es de 11.500 bolívares, pero ese trabajador lo que gana al mes son 18.000 bolívares. Saquen cuentas. El monto del ticket de alimentación es de 1.800 bolívares mensuales. Esta es la información que nos trae la gente de el CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Yo trabajé en la Oficina Central de Estadística Informática. Yo sé lo complicado que es para el ciudadano digerir, metabolizar cifras, ¿no? A veces uno escucha esto, un reporte hecho con tanta dedicación, con tanto profesionalismo y con tanto cariño incluso por la gente del CENDA, y lamentablemente la mayoría del público lo que hace es escuchar cifras y cifras y cifras como que si fuera lluvia que cae sobre un techo de zinc, ¿no? Porque son tantas y tan duras que uno, en vez de entenderlas, sencillamente es golpeado por las mismas. Por eso quiero complementar esta información que sale hoy en los medios a propósito de este reporte que ayer dio la gente del CENDA, del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, con esta otra información que nos dan nuestros colegas de El Pitazo, este excelente
emprendimiento periodístico, este excelente portal informativo aliado de Radio Caracas Radio, que es El Pitazo. Esta es una información que ocurrió ayer. Ocurrió acá en Los Teques, al lado de Caracas, en plena región capital, por así decirlo. Los Teques es la capital del estado Miranda, estado que es dirigido en la actualidad por el señor gobernador Héctor Rodríguez, quien sí tiene todos los recursos para gobernar allí, porque no le ocurre a Héctor Rodríguez lo que le ocurre a los gobernadores y alcaldes de la oposición, que es que le inventan un gobierno paralelo, le inventan una estructura paralela, un protector del estado Miranda, ¿no?, a quien sí le dan los recursos que le quitan la gobernación. No, ese problema no lo tiene Héctor Rodríguez. Sin embargo, allá en Los Teques, en la misma ciudad donde él tiene su despacho, ocurre este hecho que nos reporta la gente del Pitazo y que se conecta directamente con la información que acabo de dar, teniendo como fuente el Senda. El titular es el siguiente: intentó matar a su hijo en Los Teques porque no tenía cómo alimentarlo. Funcionarios de Polimiranda, Poliguaycaipuro y CICPC acudieron al lugar a intentar mediar con la mujer que amenazaba al niño con un cuchillo. Voy al texto. No tengo cómo mantenerlo y es mejor que los dos terminemos con esta vida. Así gritaba una mujer de 28 años de edad que mantuvo a su hijo de 3 años como rehén dentro de su vivienda la tarde de este martes en el sector La Matica de Los Teques. Para quienes no conozcan la capital mirandina, les informo, La Matica es quizás el barrio más antiguo de Los Teques y, por cierto, uno de los más combativos, un barrio en el que durante mucho tiempo el chavismo fue hegemónico y donde tenía incluso su casa materna la persona que fue alcalde de Los Teques por el PSUV durante mucho tiempo. Repito entonces este titular, este párrafo inicial. No tengo cómo mantenerlo y es mejor que los dos terminemos con esta vida. Así gritaba una mujer de 28 años de edad que mantuvo a su hijo de 3 años como rehén dentro de su vivienda la tarde de este martes en el sector La Matica de Los Teques. Presa de la desesperación, la mujer comenzó a romper mesas, ventanas y demás artículos de la vivienda. Los vecinos alertaron a las autoridades que la ciudadana quería asesinar al niño y luego quitarse la vida debido a que no tenía los medios para mantenerlo. Al lugar se presentaron comisiones de la policía del estado Miranda, quienes intentaron mediar con la mujer, quien tenía a su hijo sostenido con un cuchillo en el cuello. Cuando ingresaron a la vivienda, fueron atacados por la mujer, quien gritaba para que la dejaran cometer el delito. Tras unas 2 horas de mediación, la mujer cedió y entregó al niño a una consejera de protección del niño, niña y adolescente del municipio Guaycaipuro, del estado Miranda. Ustedes me perdonan haber compartido con ustedes este extremadamente crudo material. Sin embargo, repito, no es posible leer el reporte del Senda, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, sobre el salto inflacionario, ¿no?, como quien escucha llover números, como quien escucha caer un palo de agua sobre un techo de zinc, y números, y números, y números, y números, como que si esos números no tuvieran que ver con una realidad humana, con una realidad social que nos impacta, que nos conmueve, que nos estremece. Por eso es que al lado de esta información numérica, económica, estadística que nos da la gente del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, comparto este muy doloroso reporte que nos da la gente del Pitazo acerca de este evento que ocurrió en el sector La Matica de Los Teques. Lo que pasa en el sector La Matica es también, lo que pasó en el sector La Matica es también apenas una muestra, quizás no con valor estadístico, pero sí con un inmenso, profundo y terrible valor humano de lo que es la consecuencia del proceso, de este proceso de destrucción nacional que lleva ya 20 años en nuestro país generando esta situación. Recuerde usted, la crisis no es el discurso de un político, no es el titular de un medio, no es la excusa de un burócrata, no. La crisis es esta situación que se mete en su casa, en su bolsillo, en la mesa de su hogar, generando situaciones que
ojalá jamás lleguen a ser tan drásticas, tan duras, tan terribles, tan dolorosas como esta impresionantemente terrible situación que nos reportó la gente del Pitazo. Esta madre venezolana a punto de cometer homicidio y suicidio porque no tenía ya con qué alimentar a su pequeño hijo de apenas 3 años. Una venezolana, una mujer joven además, de apenas 28 años de edad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento del programa conversábamos con el periodista Pedro Pablo Peñalosa a propósito de los nuevos retos que enfrenta el proceso de cambio democrático en nuestro país desde el punto de vista comunicacional. En el segundo segmento compartíamos el reporte del Centro de Análisis de los Trabajadores a propósito de la inflación, la comparación de la inflación de marzo con la inflación de febrero y luego compartíamos una historia compleja, dura, oscura de los impactos humanos concretos de esa situación que el Senda nos retrata en cifras en la vida cotidiana de los venezolanos, sobre todo de los más frágiles. Y recordemos que en este momento los más frágiles somos todos, ¿no? En Venezuela dejó de tener clases sociales, tal y como las conocíamos de manera regular. Clase trabajadora, clase media alta, clase alta. Ahora en Venezuela solamente hay 2 clases, ¿no? Los burócratas que están chupándole la sangre a la República y los sobrevivientes, que somos todos, que somos la inmensa mayoría. Es necesario buscar luces acerca de cómo avanza este proceso de búsqueda de soluciones. Hay que tratar de ir más allá del vamos bien, hay que tratar de ir más allá de simplemente el manejo de consignas y ubicar con precisión cuál es el rumbo del proceso de cambio y de qué manera nosotros como ciudadanos podemos participar del mismo más allá de la esperanza o del apoyo distante. Por eso buscamos opinión calificada. Vamos a conversar con el estadístico Félix Leonardo Seijas. Félix Leonardo Seijas es presidente del Instituto Delfos y lleva el pulso de manera muy cercana de la opinión pública venezolana y del proceso político que estamos atravesando. Doctor Félix Leonardo Seijas, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Si le preguntara, ¿cómo observa el proceso político venezolano desde el pasado 23 de febrero hasta este momento, cuando estamos de cara a la convocatoria del 1 de mayo? ¿Cuáles serían sus principales observaciones respecto a esto? Le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Bueno, mira,
proceso desde que Juan Guaidó es nombrado presidente de la Asamblea Nacional, pues empieza un proceso bastante interesante. Toda esa energía que estaba latente durante el 2018, es decir, mucha gente piensa que en el 2018 pues digamos la oposición venezolana, si hablamos de oposición como toda la población, pues había disminuido. Esto es una idea errada, pues siempre ha estado allí esa energía. El disgusto más bien con este gobierno ha venido aumentando paulatinamente, constantemente. Estamos hablando de un 80% de la población que quiere cambio. No todo ese 80% coincide en la forma en la que ese cambio se debería dar, incluso quiénes son los que deberían tomar el poder luego que se dé. Pero estamos hablando de una gran mayoría que quisiera que Nicolás Maduro dejara de ser presidente. Todo esto ha sido así durante ya mucho tiempo, crece paulatinamente, pero estaba latente porque no encontraba un referente a quien seguir, un referente que despertara esa esperanza de que eso era posible. A partir del nombramiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, una figura fresca, una figura joven, una figura que representa renovación, la gente volvió a ver que ese referente existía, que esa posibilidad o esa esperanza volvía a renacer. Entonces, bueno, se anotó allí, ¿no? Es lo que ha venido ocurriendo. En un principio el discurso era un discurso, si se quiere, un poco agresivo, un poco frontal, directo, un discurso de conseguir el cambio de una manera rápida, apelando a un quiebre principalmente en el estamento militar, un poco apoyado en todo lo que tiene que ver con esa fuerza internacional que estaba detrás. Entonces, bueno, llegamos al 25 de febrero, donde se intentó que la ayuda humanitaria que iba a entrar por la frontera fuese esa chispa que terminara de crear ese quiebre en el estamento militar. Esto no ocurrió. A partir de allí ha habido una moderación en el lenguaje, ha habido una moderación en la manera de transmitir o de administrar esa esperanza de cambio. Se empezó a hablar de un proceso que iba a tardar un poco más, de un proceso que debía continuar de una manera quizás más inteligente. Se empezaron a lanzar o se empezó a marcar una estrategia que tenía que ver con organizarse internamente, con organizar una estructura dentro de la sociedad civil. Entonces empezamos a escuchar esto del rescate de Venezuela, primero el Plan País, ¿no? Como una manera de decirle a la gente, bueno, después hay algo que está preparado, que está aquí, a la hora que ocurra un cambio, no hay improvisaciones. Ese es el mensaje que se trata de transmitir con el Plan País. Y la toma de Venezuela o el rescate de Venezuela busca también organizar internamente a nivel local, a nivel de comunidades, crear una organización, activar a la gente, que la gente sienta que tiene que tomar acciones y que es protagonista en esto. Entonces, esa organización que se intenta establecer a todo nivel, bueno, también servirá para a la hora de activar marchas, activar mecanismos de protesta, activar mecanismos que no solamente tienen que ser marchas y concentraciones, no, hay otro tipo de manera también de participar, pero que esa organización esté a todo nivel, a nivel comunal, en cada parroquia del país, en cada municipio, en cada estado. Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Mantener, estamos hablando de un movimiento que ya sabe que está apelando a los quiebres de los pilares que sostienen el poder. El militar es uno de los importantes, y para que ocurra este cambio, para que ocurra ese quiebre, únicamente ocurre con presión, y esa presión tiene que ser en muchos flancos. Uno de ellos es el estamento militar, pero no es solamente eso, hay una ala civil también que está sosteniendo el poder, y para poder afectarla, pues estamos hablando de jugar en diferentes tableros, desde la comunidad internacional, que también se juega en diferentes tableros, por un lado la presión diplomática, por otro lado el cerco financiero, pero también el interno es importantísimo. Esto sin movilización, esto sin presión interna, y cuando hablamos de presión interna estamos hablando de movilización popular,
muy difícil, no tendría mayor. Estamos conversando con el estadístico Félix Seijas, presidente del Instituto Delfos, a propósito de lo que es la caracterización del momento político presente, viniendo de toda esta etapa inicial del 5 de enero, 11 de enero, 23 de enero, 23 de febrero, y de cara a este proceso que tenemos por delante y que tiene como primer hito importante la convocatoria del 1 de mayo. Félix, hay una especie de ansiedad por parte de algunos factores que desean tanto el desgaste de Juan Guaidó que se la pasan viéndolo, aunque eso no aparezca en realidad aún. Por un lado, Maduro sigue tratando de comprar tiempo desesperadamente para que se desgaste el fenómeno y eso que llaman algunos el momentum de Juan Guaidó. Por otra parte, sorprendentemente, sectores extremos de oposición que se la pasan haciéndole críticas injustas a Guaidó porque supuestamente no hace esto, no hace aquello, o no lo hace como ellos quieren, o no lo hace tan rápido como ellos quieren. En opinión tuya y en virtud de la información que tú manejas, de los datos que tú recabas, de los estudios que ustedes hacen, ¿se está desgastando la Guaidó como referente o por el contrario se está estabilizando y consolidando? Sí, como referente, fíjate, vamos a vivirlo de dos maneras, ¿no? Una es quién Guaidó como persona, quién Guaidó como líder, la confianza que yo deposito en él. Esto en la oposición en los últimos años pues, siempre constantemente ha venido recibiendo golpes importantes de las personas sintiendo los líderes hay diferentes posiciones, desde que me traicionó hasta, bueno, pareciera que no es capaz. Guaidó como líder se mantiene bastante fuerte, los niveles son bastante altos, estamos hablando de la confianza explícita por la gente, pasa un poco el 60%, estamos hablando de un líder nacional importantísimo. Ahora, lo que puede estar perdiendo un poco de fuerza es la sensación de que esto puede llegar al puerto que yo quiero. Esto todavía no es algo masivo, no es algo importante, esa pérdida de esperanza, pero sí hay un sector que la está empezando a perder. ¿Qué ocurre? Bueno, son personas que dicen, sí, como no, él es una persona, representa el cambio, representa una renovación, sigue siendo mi referente, pero empiezo a dudar si esto puede realmente llevarse a puerto feliz. ¿Por qué? Bueno, porque te digo, me dijeron que era algo rápido y veo que ya no fue rápido. Segundo, sigo viendo que el gobierno está allí, sigo viendo que el gobierno sigue haciendo acciones, su círculo cercano, el círculo cercano de Guaidó ha sido atacado. La comunidad internacional ha ofrecido cosas, que todas las opciones están sobre la mesa, que bueno, y pareciera que no está dispuesto a dar esos pasos. Entonces quienes piensan que esa es la única manera, pues empiezan a sentir que como que no se va a producir de esa forma. Pero sigue siendo un fenómeno interesantísimo, sigue estando la gente allí viéndolo como referente. Estamos hablando que el gran reto, si Maduro ciertamente su reto de comprar un día más no ha agredido a Guaidó en el sentido de ponerlo preso, de tratar de sacarlo del juego de una manera directa o frontal, porque el costo es alto ante la comunidad internacional, también el costo es alto interno, ¿no? En este momento nadie sabría exactamente cómo reaccionaría la gente si eso llegase a ocurrir. Entonces el gobierno está jugando a dejarlo correr y que esa esperanza entonces se desactive. Si el gobierno está jugando esa esperanza se desactive, pues la posición tiene para que obviamente no se desactive. Ese es el gran reto de Guaidó y también una gran responsabilidad de la sociedad civil. Finalmente, Félix, estamos conversando con el estadístico Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos. Te hago la misma pregunta con la que cerramos el intercambio con Pedro Pablo Peñalosa. Toda esta crisis política se produce en el marco de una crisis social y económica muy fuerte y ante un peligro inmenso y urgente que es el colapso de los servicios públicos. ¿De qué manera crees tú que puede darse esta coexistencia de un tiempo, digamos, más lento en la construcción de la salida política, mientras que a nivel social, económico y de temas tan vitales como el
del asunto del agua y de la luz eléctrica, pudiera producirse una situación más bien de colapso de corto plazo. ¿Cómo conjugar estas dos situaciones? Te escuchamos. Bueno, y eso es complicado por lo siguiente: crisis económica y crisis de servicios públicos. En el mundo está demostrado que no tumban gobiernos cuando estos gobiernos son autoritarios. Los gobiernos líderes, los gobiernos que son democráticos en libertades, estos gobiernos sí cambian rápidamente y colapsan cuando existe un colapso económico, cuando no se brinda bienestar a la sociedad. Los gobiernos autoritarios, todo lo contrario, cuando hay estos colapsos tienden a consolidarse cuando no existe una contraparte que aprovecha en el buen sentido, digo, ¿no? De que toda esta crisis que crea este malestar, y esa contraparte es capaz de movilizar esa energía, mantener esa energía a un nivel adecuado, primero para que no sea tan violenta, que se desgaste y que sea lo suficientemente constante para que siga generando la presión que termine dando traste con los pilares que sostienen el gobierno. Es decir, el colapso solamente, por supuesto que es preocupante, por supuesto que trae miseria, que trae muertes, que trae una situación muy penosa a nivel social, pero por sí solo no generaría un cambio. Es decir, toda esta energía, toda esta molestia, hay que saber canalizarla. Tiene que haber un referente que canalice esa energía para tratar de llevar el barco a puerto feliz. Muchísimas gracias, Félix, por regalarnos estos minutos esta madrugada del miércoles 24 de abril. Era el estadístico Félix. Gracias por el contacto. No, gracias a ti. Era el estadístico Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, dándonos estas, orientaciones generales y esta lectura en profundidad de toda esta crisis política en el contexto de la crisis social. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy a las 9 de la mañana en la planta baja de la Torre Credit Card en Chacaíto, en la sala de conferencias que está ubicada allí, se va a producir un encuentro importante, un encuentro de vecinos, un encuentro de comunidades populares, un encuentro de trabajadores organizados. Es la reunión del Pacto de las Bases. Esta reunión, repito, es muy importante porque cuando uno escucha todo esto que hemos estado manejando a lo largo de este programa, uno escucha las reflexiones hechas por Pedro Pablo Peñalosa, uno maneja todos estos datos que nos da el informe del Senda sobre el tema económico y finalmente toda esta información que nos da Félix Leonardo Seijas,
Yo quiero colocar el énfasis, el foco en la última afirmación que dijo Seijas. Dijo, el caos no tumba gobiernos cuando estamos hablando de gobiernos autoritarios. El caos no tumba gobiernos, por el contrario, los endurece cuando estamos hablando de gobiernos autoritarios. En un contexto democrático donde un gobierno depende fundamentalmente de la aceptación, el respaldo de la ciudadanía, si hay crisis económica, si hay crisis de servicios, hay malestar de la ciudadanía, el malestar de la ciudadanía se traduce en reducción de la base de apoyo del gobierno y el gobierno entonces entra en severos problemas y cae. Pero eso, repito, ocurre en un contexto democrático. En un contexto autoritario es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. En el comunismo, cuando hay hambre, lo que ocurre es que se fortalece el poder de aquel que tiene el control de los alimentos, de los pocos alimentos que hay. Porque ese poder controla el hambre y controla a los hambreados. ¿Entiendes? La situación es completamente distinta en el marco de los regímenes autoritarios. Sobre eso nos alerta el estadístico Félix Leonardo Seijas. Por eso es tan importante, repito, tanto esa reunión que hoy va a ocurrir del Pacto de las Bases, de los movimientos sociales autónomos y de los movimientos de trabajadores, que va a tener lugar dentro de poco en la Torre Credicar, como es muy importante la reunión que va a tener lugar mañana del diálogo social. Son más de un centenar de organizaciones no gubernamentales que llevan el pulso de la crisis. Es muy importante porque si bien estamos todos respaldando tanto al presidente Guaidó como a la agenda que él le planteó al país, aquella agenda que tiene 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. También es verdad que todo este proceso de generación de caos que adelanta el régimen agonizante de Maduro tiene que tener una respuesta desde el ámbito de lo social. Tiene que haber una agenda de lo social para enfrentar eso, porque, repito, el caos en un contexto autoritario lo que hace es fortalecer a ese régimen. Entonces, es muy importante que este proceso de activación de los movimientos sociales autónomos acompañe a este proceso también con su propia agenda, de su propia perspectiva. Alfredo Padilla, del movimiento de la propiedad privada popular, de los pequeños empresarios, ha planteado una propuesta. Ha dicho, la agenda desde lo social debiera ser cese de la destrucción, acuerdos para la transición y elecciones libres. Esto no entra en contradicción con la agenda política. ¿Por qué? Bueno, porque es que para los ciudadanos es fundamental el cese de la destrucción, el cese de este desastre del colapso de los servicios, del tema de la inflación, no solamente por razones de sobrevivencia, sino también para que el régimen delincuencial no aproveche el caos como un elemento para su fortalecimiento. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, plantea Alfredo Padilla, los acuerdos para la transición. Usted me preguntará, bueno, pero ¿acuerdos con quién? ¿Con quién me voy a acordar yo? ¿Con esta cáfila de malandros, delincuentes, represores, violadores de derechos humanos, especuladores? No se trata de eso, no se trata de esa visión. Se trata de ver, por ejemplo, qué pasó con la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que la oposición decía va a entrar el 23 de febrero sí o sí, ¿no? Y que el gobierno decía, no, esa ayuda no va a entrar de ninguna manera. Bueno, al final entró. Al final no fueron satisfechos ni las aspiraciones de la dirección opositora ni las aspiraciones del gobierno. Se produjo otro mecanismo que implicó algún nivel de acuerdo con apoyo internacional, porque lo importante es que la ayuda llegue. Bueno, cosas así tienen que ser transitadas, por ejemplo, en relación al tema eléctrico, por ejemplo, en relación al tema inflacionario. Más allá de la agenda política, aquí hay que parar el caos, entre otras cosas porque genera sufrimiento en la gente y beneficios para el régimen. Entonces, ese es el sentido profundo de este planteamiento que están discutiendo los movimientos sociales. Cese la destrucción, acuerdos para la transición y elecciones libres.
Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles de todo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.